23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Cristo me libertó de la ley, pero no de guardar la ley, sino de la condenación de la ley. Les pregunto, ¿qué es pecado? Vamos a ver la definición bíblica de pecado. Mantengan ahí marcado con su mano Romanos. Pero en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Nos dice en el versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Infracción, transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Volvamos ahora a Romanos. La ley me dice a mí lo que es bueno y lo que es malo. Y si yo transgredo la ley, cometí pecado. Y la paga del pecado es muerte. Nos dice en el capítulo 7 de Romanos y en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera, la ley no es el pecado. Empero yo no conocería el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que yo no sabría lo que es bueno o malo, no sabría que es malo codiciar si no hubiera un mandamiento que dijera, no codiciarás. ¿Correcto? La gente vive todo el tiempo envidiando lo que tiene el vecino. Y si el vecino arregló la casa, pues yo voy a arreglar la mía. Y si el vecino se compró un auto nuevo, pues el mío va a ser mejor. Vivimos continuamente codiciando. Y como somos pecadores, eso nace por naturaleza. Pero si no hubiera un mandamiento que dice no codiciarás, no supiéramos que eso es malo. Al contrario, la gente dice, esta es una persona muy ambiciosa. Como que la ambición es una virtud. This is a person of great ambition. Una persona muy ambiciosa. Pero la ambición y la codicia se dan la mano porque son primas hermanas. Sin embargo, decimos que bueno, tiene grandes ambiciones y en realidad lo que tiene es tremenda codicia y quiere todo lo que los demás tienen. Así que como que la mente de la gente está trastornada con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Porque el codicioso nunca puede ser feliz. No importa cuánto tenga, siempre va a haber otro que tiene un poquito más. O que lo tiene algo que es diferente a lo que él tiene. Y él puede tener algo muy bueno, pero ya el otro tiene algo diferente de lo que él tiene y ya no vive feliz. En cambio, el que no tiene eso en su corazón, sino que tiene a Cristo en su corazón, se contenta con lo que Cristo le da. Y al contrario, se goza en compartir con los demás lo que Él tiene. Entonces yo no supiera lo que es codicia, no supiera que la codicia es mala, si no hubiera un mandamiento que me dijera no codiciarás. Ahora, cuando yo acepto a Cristo, Cristo me liberta de la codicia. Amén. Me libertó de la ley.
Bueno, me libertó de transgredir la ley. Me libertó del poder que tiene el pecado en mí, porque todos nosotros somos esclavos del pecado. Mi problema no es la codicia, aunque la codicia es la raíz de todos los pecados. Pero si mi problema está más marcado en codiciar la mujer del prójimo, y mi debilidad es el sexo, el adulterio, la fornicación, y mis pensamientos son de continuo hacia el sexo. Y conste que el sexo en sí no es malo, Dios lo creó, pero Dios lo hizo para el término sagrado, para el marco sagrado del matrimonio. Dios estableció el sexo, pero dentro del marco del matrimonio. Pero si mi mente está depravada, yo soy esclavo de eso. Y si no lo creen, pregúntenle a una persona que comienza, porque todo está relacionado. Cuando uno comienza a codiciar y a desear y no lo puede tener, entonces comienza a verlo. ¿Se acuerdan David? Estaba allá arriba de la terraza y vio por arriba de la terraza a la mujer del vecino. Y le gustó lo que vio. Y él era el rey. Y dijo, ¿y por qué no la puedo tener? Y comenzó a desear, a codiciar. Y como era el rey, la mandó a llamar. Ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Y después de que cometió pecado con la mujer de Urías Eteo y la dejó embarazada, dijo, ¿y ahora qué hago? Porque mientras no la dejó embarazada estaba todo bien, el marido no estaba lejos en la guerra. Y era un soldado fiel que estaba poniendo en peligro su vida por defender al rey David. Imagínense. Él por defender a su rey estaba luchando y estaba hasta peligrando que le quiten la vida. Y mientras tanto David gozándose con su mujer. Entonces él mandó a buscar a Urías. Y le dijo, ven, tienes unos días de asueto, ve a tu casa, yo te estoy dando estos días de asueto. Me han dicho que eres un buen soldado y que has luchado mucho y eres muy valeroso, te mereces estos días de asueto. Ve con tu mujer, pasa unos días con ella. Y le dijo Urías, no, porque mis hermanos están allá en la guerra peligrando, y cómo yo voy a estar gozando con mi mujer mientras el pueblo de Dios está siendo oprimido por el enemigo y tú estás en peligro, oh rey. No puedo. Y al rey se le puso difícil, porque iban pasando los días y al ratito se iba a notar, ¿verdad? Porque cuando uno comete un pecado, luego tiene que taparlo para que no se descubra. Y el rey dijo, no, tienes que estar con tu mujer, te lo mando yo porque soy el rey. No, rey, porque yo tengo uno a quien obedezco que es más alto que tú, a quien yo le hice la promesa, porque él había hecho un voto a Jehová, que mientras Israel estuviera oprimido por el enemigo, él le había dado a Dios como voto el que no dormiría con su mujer hasta que Dios no libertara a Israel. Ahora se le puso difícil al rey David. Y entonces lo que hizo fue emborracharlo. Lo llevó, le dio un banquete y lo emborrachó y le dio bastante vino. Y cuando estaba bastante vino, bastante borracho, entonces se encargó de que lo llevaran a la casa y lo metieran en la casa y dijo, bueno, como está borracho. Y la mujer ya estaba puesta de acuerdo, porque la mujer también quería taparlo. Ustedes saben, las damas saben cómo atraer al hombre, ¿verdad?
Pero aún en medio de su mente entenebrecida por el alcohol, este hombre percibió lo que había. Y cuando el rey preguntó a la mañana siguiente, ¿y durmió contigo?, le dijo, no, se quedó en la puerta y no quiso entrar. Y ahora se le puso más difícil al rey David. Y le volvió a hablar y dijo, ¿por qué hiciste eso? Ya te he dicho que he hecho un voto y no voy a gozar con mi mujer, porque le he prometido eso a Dios por prenda hasta que Él liberte a Israel. Ajá. ¿Y saben lo que hizo el rey David? Escribió una carta, la selló él mismo como rey de Israel y se la mandó al jefe del ejército, al capitán del ejército, que era primo hermano de él. El primo de David era el capitán del ejército. Y le dijo, en esa carta le dio instrucciones, y la carta se la dio al mismo Urías. Y el pobre Urías se fue contento llevándole la carta del rey de Israel al capitán, al general del ejército de Israel, y no sabía que esa carta llevaba su sentencia de muerte. ¿Y cuál era su pecado? Ni uno. A lo menos en eso no había pecado, al contrario, le había sido leal a Dios y al rey. Y ese pobre hombre inocente llevaba la carta y la entregó, y cuando el general del ejército leyó no podía creer lo que estaba leyendo. Un hombre leal, fiel, valeroso, uno de los mejores soldados que tenía. Las órdenes eran, ponlo al frente de la batalla, y cuando esté en lo más recio, que lo abandonen y déjenlo solo en manos del enemigo. Literalmente lo mandó a matar. Lo mandó a matar para él poderse quedar con su mujer y decir, no hay problema porque está viuda y ahora pues va a tener un hijo conmigo. Qué terrible. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque para el mundo estas cosas pueden ser normales. Yo puedo mirar a una mujer y si me gusta y ella está de acuerdo, pues vamos a pasar un rato juntos. Pero la palabra de Dios dice que esto es ¿qué? Pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el Señor dice en su palabra, Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo tiene poder para limpiarnos de todos estos pecados y para libertarnos de la ley del pecado. Amén. No estar bajo la ley significa que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, no se enseñorea de nosotros, no nos lleva cautivo, porque Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Eso es lo que significa. Vayan ahora de vuelta a Romanos capítulo 6. Dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Pero el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde el apóstol? No way. En ninguna manera, under no circumstance. Porque estamos bajo la gracia, ¿vamos a seguir en pecado? ¿Y qué dice el apóstol? No. Entonces el que diga que porque Cristo nos perdona y estamos bajo la gracia, podemos seguir transgrediendo la ley de Dios, no entiende lo que Pablo está diciendo. Porque él dice que no podemos seguir pecando bajo. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Así que fíjense bien, donde dice pecar o pecaremos, vamos a dar la definición de pecado. El versículo dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, pero pecar es transgredir la ley, así que vamos a ponerlo con esos términos. ¿Qué pues? ¿Transgrediremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Déjenme darles un ejemplo rapidito para que lo entendamos. Hay una ley en el estado de California que se llama la ley de tránsito. Esa ley está hecha no para que tengamos fastidio porque no podemos hacer lo que queremos, sino para protegernos. Porque si todo el mundo manejara la suya, no habría seguridad en la carretera. Pero hay una ley para protegernos. Si yo transgredo esa ley y el policía me ve, si no me ve, puede ser que no pase nada. Eso no quiere decir que no la transgredí. Pero si está el policía y me ve, ¿qué pasa cuando usted ve las lucecitas rojas y azules detrás? El corazón comienza a latir, ¿verdad? ¡Ay, ya me cogió! Pero el problema no es el policía, el problema soy quién. Si yo ando haciendo lo que Dios manda o lo que la ley de tránsito manda, no voy a tener problema con el policía. Pero si transgredo la ley, el policía me va a parar. Y cuando el policía me para, ahora estoy bajo la ley. ¿Sí o no? Claro que estoy bajo la ley. Me cogió la ley. Y estoy bajo la condenación de la ley. La ley, cuando la transgredo, me condena. Pero la ley no tiene el poder de salvarme, solamente de condenarme. Por eso yo no puedo usar la ley como medio de salvación. ¿Estás entendiendo? La ley no nos salva, la ley nomás nos condena, pero no puede salvarnos. El único que puede salvarnos es Cristo. Ahora resulta que estoy bajo la ley y tengo que presentarme en la corte. Me presento en la corte y el juez dice, how do you plead? ¿Ah? Y nomás hay dos respuestas. Guilty or not guilty. Si yo digo not guilty y de verdad transgredí la ley, pues ya transgredí otra vez la ley, porque hay otro mandamiento que dice no mentirás. Y si yo digo guilty, y es cierto, la ley me condena. No hay escapatoria. No hay por dónde. Si digo not guilty, hay una ley del cielo que me condena. Y también puede ser que el policía tenga manera de comprobar que sí transgredí la ley. Pero digamos a manera de ilustración, nomás para ilustración. El juez dice, how do you plead? Guilty, Your Honor.
Pero resulta que este juez es diferente a todos los demás que yo conozco. Porque este juez dice, ok, tú dices que eres culpable, pero yo te voy a dar un chance. Te voy a dejar libre de toda culpa y condena. No vas a pagar nada. El ticket está roto. Tranquilo, no va a aparecer en tu registro. Te voy a dar un chance. Vete tranquilo. Y yo digo, ¿what? Porque eso no pasa en la vida real, ¿verdad? Pero el juez que nosotros tenemos hizo exactamente eso. Pero no porque es un juez alcahuete. Dios no es un juez blandengue. Fue alguien que pagó mi ticket. Y el juez dice, ya está pago. Ahora el juez me perdona a mí no porque yo soy bueno, no porque yo no hice nada malo, sino por pura gracia. Gracia significa un regalo inmerecido, algo que yo no me merezco, un don gratuito, inmerecido. Eso es gracia. De ahí viene la palabra gracia, gratia, gratuito. Ajá. Pero ahora, como ya no estoy bajo la ley, porque la ley no me condena, cuando estaba con el ticket encima, estaba bajo la ley. Pero cuando he sido libre de la condenación de la ley, ahora estoy bajo la ¿qué? Entonces, como estoy bajo la gracia, puedo salir por ahí y manejar como se me da la gana. Total, estoy bajo la gracia. ¿Así funciona? Al contrario, con más razón, porque he sido perdonado por gracia, estoy más comprometido a guardar la ley. Eso es lo que dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, al contrario. Con más razón seremos siervos de la justicia. ¿Te quedó claro lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia? Volvamos ahora a Romanos 8 y vamos a terminar el versículo y después vamos a ir a esa controversia final porque tiene que ver con la obediencia, a quién obedeceremos y qué haremos. Romanos 8, estábamos leyendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, hermanos, hay una ley de la cual Cristo me liberta, y esa es la ley del pecado. Y no estar bajo la ley es estar libre del pecado, pero no libre de obedecer. Aquí es donde viene toda la confusión. Mire, Pablo habla de por lo menos 3 leyes en Romanos capítulo 7. Por ejemplo, en Romanos en el capítulo 7, dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿De qué ley está hablando allí? ¿De qué ley? Bueno, él lo explica en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no supiera que es malo codiciar, si el mandamiento de la ley no dijera no codiciarás. Esa es la ley de los mandamientos, los 10 mandamientos que anoche vimos, que se llama el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Se acuerdan? Ok. Esa es una ley, la ley de Dios, la ley moral, la ley que me define lo que es bueno y lo que es malo. Versículo 14, díganme de qué ley está hablando. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿De qué ley está hablando ahí cuando dice que la ley es espiritual?
de la misma ley de Dios, esa ley que es pura, santa y buena y espiritual. Pero el problema no es la ley, el problema soy yo, porque yo soy vendido al pecado, soy carnal. Y sigue diciendo Pablo, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí está una de las leyes que él habla, la ley de Dios. Justa, santa, buena, espiritual. Yo quiero hacer esa ley, pero, aquí viene el gran pero. Versículo 23. Pero veo otra ley. Así que ¿cuántas leyes hay? Por lo menos hay dos hasta ahora. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que aquí está hablando de dos leyes. Una es la ley de Dios, la ley de su mente que él quiere guardar, pero otra es la ley del pecado que mora en él y que lo lleva cautivo a hacer lo malo. Hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de Dios. Pero la ley de Dios no es pecado. Ya lo leímos, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Así que la ley de Dios no es pecado, pero hay otra ley que se revela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado que mora en mis miembros. Miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que ya van dos leyes, una es la ley de Dios y la otra es la ley del pecado que mora en mí. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay una tercera ley. Yo les dije que había tres leyes de las cuales hablaba Pablo. La primera es la ley de Dios. La segunda es la ley del pecado que mora en mí. Y la tercera ley es la ley del Espíritu de vida que mora en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en un momento vamos a ver que esa ley puede morar en nosotros y vencer la ley del pecado que está en nuestros miembros y llevarnos a obedecer la ley de Dios. Interesante. Tres leyes. La ley suprema es la ley de Dios. Me dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero yo me encuentro en una situación desesperante porque quiero guardar la ley de Dios, pero no puedo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y encuentro que hay una ley que me lleva cautivo. Esa es la ley del pecado que mora en mí, que está en mis miembros. Necesito otra ley que sea más fuerte que esta ley. Otra ley que anule la ley del pecado. ¿Estás entendiendo? La ley de Dios no puede anular la ley del pecado, porque no me puede salvar. Por más santa, justa y buena que sea, no puede anular la ley del pecado, porque la ley me condena, pero no puede perdonarme. Necesito una ley superior a la ley del pecado que pueda no solo perdonarme, sino también librarme del poder del pecado. Y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la ley que yo tengo que tener en mi vida para ser un vencedor. Sigan leyendo.
Porque la ley, dice el versículo 2, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado